El Estado chileno nos sigue pisoteando, nos sigue pacificando, hasta que nosotros los quiere ver ya asimilados completamente a su sistema. Porque nosotros siempre hemos sido para ellos como una piedra en el zapato para el Estado chileno. Porque ellos no pueden hacer su desarrollo, progreso que llaman ellos, entre comillas, tranquilamente. Pero nosotros estamos por esa causa de que nuestros viejos lucharon por su tierra y nosotros seguimos también en la misma lucha. Una lucha interminable. Yo me llamo Iván Reyes Alcamán, soy presidente de la comunidad Alcamán Huanchual y presidente de la agrupación de comunidades que se llama Yumapo, de dirigentes de comunidad. Y estamos ahora aquí en la comuna de Freire, el lugar Pelal, conocido como Quiepe también, en la provincia de Cautín, en la región de la Araucanía, en Chile. Y estamos dentro de un conflicto que se desata a partir del año 2006, de forma oficial, porque ya este conflicto venía del año 2003 a raíz de un proyecto de construcción de un aeropuerto que quiere hacer el Ministerio de Obras Públicas en Chile. El 6 de enero ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental para que este proyecto sea evaluado por la ciudadanía en su proceso de participación que contempla la ley de medio ambiente. Y hay 60 días para dar opiniones técnicas respecto al proyecto y nosotros cuando nos enteramos comenzamos a reunir a la gente de las comunidades para que opinemos al respecto. Se ingresan 380 observaciones a la CONAMA y las cuales fueron respondidas 6 meses después y las respuestas no nos dejaron satisfechos. Y básicamente fue porque la evaluación ambiental que se hizo de este proyecto determinó, según la empresa que lo hizo, que se llama Arcadis Geotecnia, que es una consultora de obras públicas, determinó que no había impacto en el entorno y que solamente el impacto del aeropuerto se iba a sentir en la zona de la losa de construcción del aeropuerto. Nos damos cuenta que la manipulación del proyecto fue abierta y descarada desde el punto de vista de los antecedentes y los estudios que se hicieron, para que justamente arrojara ese resultado, que no había impacto en el entorno. Por ejemplo, en el estudio de agua, el proyecto de aeropuerto se quiere construir en una cuenca, más bien en una cabeza de cuenca, de donde emergen afluentes de ríos que alimentan las cuencas agua abajo. Y en esa zona ellos quieren instalar entonces una losa que va a comprimir una zona y va a desplazar la agua de esa cuenca y la va a invadir los sectores aledaños. Y los sectores aledaños son comunidades. Ya no voy a criar ningún animal chico, ni cerdo, ni menos oveja, ni cualquier va a invadir todo el territorio, ¿entiendes? Ahí veis la clara pasada de agua de todos los años. En cada tronco pasa sobre esos troncos. Entonces, imagínate ahora cuando se construya el aeropuerto, que canalicen todo el agua que está en las losas. Aquí sube el cauce y llegamos casi hasta el borde del piso de la casa. Llegamos. Y ahora si canalizan todos los canales que están colaterales a él y lo hacen llegar en el invierno, o sea, esto subiría más de 1 metro y medio más. Cualquier incremento de un par de centímetros de la cota significa que el agua entra a las casas. Y bueno, eso no fue evaluado en el proyecto, intencionalmente, evidentemente, para no hacerse cargo de todo el impacto que iba a haber agua abajo, que es donde están ubicadas las comunidades, que están a partir de 1 kilómetro, hacia el lado poniente de la losa del aeropuerto. Ahora mismo se ve cómo va pasando el boce del tema del avión. Y eso que está allí el aeropuerto está más lejos, pero acá estará cerca, como a 1 kilómetro más o menos. Y la contaminación acústica va a ser el duplicado al 100%. Es absurdo porque en un campo, en un potrero, en una comunidad, el ruido en el entorno no llega a ser más allá de 2, 13 decibeles, que es el ruido que hacen los pájaros
hacen algún tipo de actividad, o cuando un tractor está trabajando son 20, 25, 30 decibeles. En ningún caso 45 decibeles como un promedio de ruido en las comunidades. Y eso fue producto de los puntos donde se hizo las mediciones. Que fue hecho entonces porque los puntos fueron instruidos por obras públicas a la empresa que evaluó el ruido. Nadie va a aceptar un ruido que te esté molestando hasta las 4 o 5 de la mañana cada vuelo que sale. Entonces esos también son ruidos que te van a molestar para el resto de tu vida y para las generaciones futuras también. Con el aeropuerto funcionando, determinaron ellos que el incremento en el ruido sin aeropuerto versus con aeropuerto no sobrepasaba los 10 decibeles, lo cual según la norma norteamericana no requiere por lo tanto ninguna medida especial para aminorar el impacto de la inversión. Y se escucha el silencio. Claro que no está contaminado como otros ríos, sí. Está en la parte inicial, como yéndose a enfermarse el agua. El aeropuerto contempla una construcción de una planta de tratamiento del agua servida que se van a ocupar en la infraestructura, y esa agua servida, producto de un tratamiento que se llama el lodo activado, que es un tratamiento de lodo con bacterias para disolver los residuos, para ser descargado posteriormente en el estero Pelales, y el estero Pelales es el estero principal que alimenta los acuíferos agua abajo que pasa por todas las comunidades. Y del estero del cual las comunidades y los comuneros sacan agua para regar los hortalizas, que es uno de los fuertes productivos, y agua para sus animales. Aquí va a caer todas las aguas servidas de la losa del aeropuerto. Los baños, las cocinas que manipulan alimentos y todo eso, todo el agua esa de la losa en sí. La losa donde se emplaza el aeropuerto está como a 1000 metros o 1500 metros o menos. De ahí va a entrar todo lo que es el tratamiento de agua servida, no sé qué es lo que van a hacer, qué experimentos van a hacer ahí. Entonces eso va la descarga, y la descarga que va a hacer el avión, mala cambio de combustible, no sé yo qué. Eso va a entrar todo el estero, por lo tanto ese estero se va a contaminar. Ya no se va a poder regar la verdura, no la pueden beber ni siquiera los animales. El impacto productivo es altísimo, y además que contamina todos los sectores que son importantes para en las comunidades, lugares donde hay plantas medicinales, lugares donde habitan lo que se denomina los ñem, los dueños de algunos lugares, y que van a ser contaminados producto de las descargas de esta agua. Cosa que aquí en la Araucanía y en Chile no es garantía esas plantas de tratamiento, porque hay denuncias permanentes respecto de que no se usan los procedimientos que se establecen en la ley, y las empresas finalmente descargan los residuos directamente hacia los esteros. Allí hay ese pajarito que se ve, se llama churrao. Ese que se ve, ese cuando andan esos pajaritos, saben que todavía el agua está sana, está viva, están comiendo, están consumiendo cosas. Cuando ya no estén ellos, quiere decir que ya el agua está contaminada.